Lo que se trata fundamentalmente es de ver cómo funciona el mercado, cuál es la connotación y las características del funcionamiento del mercado. Prácticamente la microeconomía aborda el estudio a detalle de lo que significa la oferta, la demanda y por supuesto una expectativa que se busca en el mercado que es el equilibrio, el denominado equilibrio del mercado. ¿Ya? Continuamos. A ver, ya. Bueno, esto nos involucra una necesidad que es la definición de mercado. ¿Qué es un mercado? Se dice que un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o de un servicio. ¿Qué significa eso? Significa que el mercado se constituye en el punto de reunión en el cual los compradores y los vendedores van a realizar diferentes transacciones, ya sea a partir de lo que significa la compra o la venta de bienes, pero también de servicios, ¿no? Entonces, justamente lo que mencionábamos hace un momento, y lo voy a ir resaltando, por favor, si me permiten, para que podamos tener más completo, aquí está. ¿Ya? Los términos fundamentales de la oferta y la demanda que mencionábamos hace un momento, justamente nos van a mostrar cómo este mercado tiene a partir de sus actores su interacción, cómo se comportan las personas a partir de estas dos fuerzas motrices en el mercado. Y por supuesto, hay otra palabra clave importantísima, cómo interactúan, cómo van a interactuar para que obviamente tenga funcionalidad el mercado como tal. Bien, continuamos. Permítanme, por favor. Bueno, a partir de eso, justamente hay dos criterios importantes que es bueno y es importante que todos ustedes conozcan. Cada vez que hablemos del mercado y cada vez que logremos introducir dentro del concepto de mercado a lo que significan las personas que interactúan, como hemos mencionado hace un momento, vamos siempre a relacionar a partir de estas fuerzas con las personas de la siguiente manera. Cada vez que hablemos de los compradores, ya siempre, por favor, lo van a relacionar ustedes con la demanda. Y cada vez que hablemos de los vendedores, lo van a relacionar ustedes con la oferta. ¿Ya? De manera que los mercados, justamente hablando en términos de demanda y de oferta, también va a significar que podamos entenderlos desde el punto de vista de los compradores y desde el punto de vista de los vendedores. Bueno, usualmente tenemos un mercado tipo que se denomina también mercado competitivo. Este mercado competitivo, en teoría, funciona cuando existen muchos compradores y muchos vendedores, los cuales, en términos de sus interacciones, no responden o no están controlados por ninguna otra fuerza. ¿Ya? El mercado competitivo desde este punto de definición ha sido muchas veces exaltado y también invocado por muchos economistas, uno de ellos famosos que tal vez ustedes lo han escuchado, que es Adam Smith, que justamente mercado tiene que ser así libre, ¿no? Para que obviamente se produzca ese efecto del beneficio y de la interacción entre las personas que van a justamente realizar sus transacciones comerciales. Sin embargo, en la realidad no siempre sucede de esta manera, ¿ya? No siempre los mercados competitivos logran no estar controlados por nadie. De hecho, hay factores como en este caso el Estado que participa dentro de este proceso de control o de fiscalización. Sin embargo, reitero también lo que habíamos hablado en temas anteriores, ¿ya? Siempre la economía se basa en supuestos y uno de los supuestos también es este, justamente que ahora estamos observando, que el mercado necesita ser competitivo, aunque en la realidad obviamente no suceda de esa manera.
Una característica también importante es que tienen que existir muchos compradores y muchos vendedores, a efectos de que pueda ser funcional. Si existen pocos, ya el mercado no tendría mucho sentido en la interacción, ¿no? Van a ver ustedes, conforme vayamos viendo en este tema, que a medida que se involucran compradores y vendedores, mejora sustancialmente la funcionalidad del mercado. Y además acá, ¿qué nos dice la diapositiva? ¿No? En el que el mercado es en el que se define en el mercado un estrecho margen de precios, se establece por lo que los compradores y vendedores deciden. Es decir, bajo este ideal de mercado competitivo, los precios justamente tendrían también que fijarse a partir de esas dos fuerzas motrices que les mencioné hace un momento, que se denomina la oferta y la demanda. ¿Ya? Aunque les vuelvo a decir, en la realidad en ningún país, ¿ya?, ha logrado justamente tener este ideal, ¿no?, este supuesto que se cumpla. Siempre hay intervenciones de fuerzas que muchas veces no logran que se produzca este efecto deseado, ¿no? Bueno, a partir de lo anterior, justamente tenemos otro concepto importante, que es la competencia perfecta. ¿Qué se denomina competencia perfecta? Se denomina fundamentalmente cuando existen las siguientes características. Vamos a activar acá para efectos de que les pueda señalar. Uno, lo que significan los productos, ¿no? En una competencia perfecta, los productos tendrían que ser iguales, es decir, la calidad, es decir, en términos de disponibilidad, es decir, la funcionalidad tendría que tener en cada ofertante las mismas connotaciones o las mismas características. Por eso se dice que está en una competencia perfecta un mercado cuando se cumple esa condición. También numerosos compradores y vendedores que no tienen individualmente influencia sobre el precio, ¿no? En este caso, justamente, vamos a ver también en algún momento, y en este tema, ¿no? Un poco introduciendo, aunque también en otras asignaturas vamos a tocar con más detalle el tema del monopolio o del oligopolio. Sin embargo, esta también tomamos algunas referencias, ¿no? El hecho de que existan numerosos compradores y vendedores implica que el precio se va a autorregular en función de lo que significa la oferta y la demanda, ¿ya? No va a existir teóricamente, bajo una situación de competencia perfecta, ningún actor, ninguna fuerza, por ejemplo, ofertante, que pueda condicionar el precio, ¿ya? Que obviamente esto no sucede cuando existen situaciones en las cuales se produce un oligopolio o un monopolio, ¿no? Con donde obviamente hay algunas personas, actores en el mercado, que pueden tener una influencia decisiva y la competencia perfecta deja de existir. Bueno, también se dice que en una competencia perfecta, los compradores y vendedores son precio aceptantes. ¿Qué significa precio aceptante? Significa la capacidad que tienen tanto en este sentido el comprador como el vendedor de aceptar voluntariamente un precio convenido entre ambos productos de su interacción, ¿no? Por eso se dice precio aceptante. El vendedor le ofrece al comprador y el comprador decide si va a aceptar o no va a aceptar en función de ese precio, ¿no? Obviamente, ¿qué quiero decirles con esto? Que no existe ninguna obligación por parte del comprador de poder aceptar ese precio, ¿no? De una manera, digamos, vamos a decirlo así, forzada, ¿no? Entonces, hay un acuerdo mutuo donde el comprador va a aceptar. Y si no, no le conviene, por supuesto, no lo va a hacer. Eso significa precio aceptante, la capacidad, la voluntad que tiene, en este caso, el comprador para poder realizar una transacción en función al precio que va ofertando, en este caso, el vendedor. Por su parte, de la misma manera, si analizamos como estamos ahorita mencionando, el vendedor también va a tener esa capacidad de poder decidir si vende o no vende un determinado producto, si le conviene o no vender a un determinado precio, ¿no? Esto significa
que, por supuesto, va a estar condicionado en función del beneficio que va a poder obtener el vendedor a partir de su transacción. No siempre los vendedores toman la decisión en este caso, de vender a cualquier precio, salvo que sea de extrema necesidad o en su caso de que el stock que pretendiendo vender ya se está por vencer, o etcétera. Generalmente hay garantías que tienen los vendedores en función de los productos que van comprando, ¿no? Entonces, tienen también sus recaudos, ¿no? Y por eso, obviamente, el mercado, por si acaso, ¿no? Para que está implícito, pero ahora lo vamos a manifestar de manera explícita, tiene fundamentalmente la función de lucro, ¿ya? De interacción para beneficio mutuo, de lucro por parte de los vendedores y de los compradores, de la satisfacción de sus necesidades, ¿no? El vendedor, por supuesto, ustedes entenderán, todos los vendedores no se dedican, digamos, por altruismo a actividades comerciales, sino se dedican para obtener una ganancia a partir del comercio, ¿no? Y los compradores de la misma manera, no vayan al mercado solamente a hacer, digamos, reflexiones filosóficas o algo así, van a ir a comprar productos para satisfacer las necesidades que ellos podrían tener en cierto momento. Continuamos. Ya. A ver, perdón, aquí vamos a ver esto ya. Bueno, eh, ahora vamos un poco a las características de los monopolios y de los oligopolios, ¿no? Que son otras formas que se van produciendo en contraposición de lo anterior que hemos mencionado hace un momento, de la competencia perfecta, ¿no? Cuando no se dan las condiciones que hemos mencionado hace un momento, vamos a tender siempre bueno, en este caso lo voy a decir a veces lamentablemente, hacia actividades en las cuales se produzca un monopolio. ¿Qué es un monopolio? Un vendedor controla el precio. Uno, mono viene de uno, y obviamente eso significa que las actividades que va a realizar, en este caso el vendedor, va a determinar un control absoluto del precio, ¿no? Que lo puede subir o lo puede bajar en función a las necesidades o características de su conveniencia, ¿no? Entonces es un poco como que en el mercado estarían a merced de la voluntad de la persona monopolista. Y el oligopolio también es una forma, vamos a decir así, monopólica, pero la diferencia es que no existe solamente uno. Existen varios vendedores, bueno, con relación a una competencia perfecta, mucho menos, ¿ya? Pero son varios, y tomándolo desde ese punto de vista, podríamos decir que es reducido, un reducido grupo de vendedores, ¿ya? Pero que las características de estos es lo mismo relacionado con lo que busca el monopolio, es decir, un control absoluto del mercado. Estos vendedores en el oligopolio van a ponerse de acuerdo para poder regular el precio, controlar el precio, subirlo, bajarlo a voluntad o inclusive vender o no vender, ¿no? Entonces, obviamente, las características oligopólicas también denotan una connotación, les reitero, monopólica, pero ya con actores, ¿no? Actores variados, varios vendedores, ¿no? Pero con relación al mercado, obviamente, de competencia son pocos, ¿no? Ahora en el oligopolio no compiten estos, generalmente no, aunque hay casos en que sí lo hacen, ¿ya? Eso no es absoluto. Hay casos en los cuales los oligopolios, entre los que están justamente dentro de estos consorcios, por ejemplo, son unas formas de oligopólicas, ¿ya? A veces compiten para tener un poder, ¿no? Para tener el poder exclusivo en las decisiones de los precios y demás. Pero por lo general se ponen de acuerdo y van tomando las decisiones en función de las conveniencias que tienen, ¿no? Entonces, de todas maneras, pues recuerden, por favor, el monopolio o el oligopolio son formas económicas que son contradictorias y contrarias a la competencia perfecta, ¿ya? En términos de lo que significa las definiciones que hemos mencionado hace un momento. Bueno, en la competencia monopolística, ¿no? Generalmente, bueno, aquí vamos a esto, ya les he explicado, ¿ya? Que es más o menos relacionado con lo que anteriormente les dije, ¿no? En la demanda,
Hablemos ahora un poco de la demanda y veamos un poco el comportamiento de la oferta y la demanda. Vamos a analizarlo excluyendo las figuras de monopolio u oligopolio que hemos mencionado hace un momento, por el hecho de que en esas circunstancias saben ustedes que no se definen los precios de manera competitiva, ¿no? Sino que lo fija los que controlan el mercado. En cambio, vamos a partir de aquí suponer que no existen esas figuras y el mercado se rige a partir justamente de la libertad de mercado, ¿no? Donde existen precios aceptantes, que también les había mencionado. Y empecemos con la demanda. Cuando hablamos de demanda, vamos a escuchar siempre de esta palabra, bueno, en este caso, esta frase que está acá, y que en rojo, que ustedes la observan, que se denomina cantidad demandada, ¿ya? ¿Qué es la cantidad? Aquí está, creo que ahora sí me van a poder ver. Bueno, la cantidad demandada se refiere fundamentalmente a la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar. Siempre que hablamos de demanda, vamos a terminar también hablando sobre la cantidad demandada. Bueno, aquí lo que quiero que presten atención es a esta parte. Quieren y pueden comprar, ¿ya? Eso es, en definitiva, la definición de la acción que tiene el comprador con respecto de la cantidad demandada. Quieren, ¿por qué? Porque otra vez el acto de compra, de transacción comercial es voluntario, ¿no? Muchas veces han visto, bueno, ustedes por lo general cuando van al mercado, ¿ya? Van a observar que las personas generalmente cuando van a realizar algún tipo de transacción, ¿ya? Lo primero es la voluntad que tiene la persona para querer comprarnos, ¿verdad? Nadie, pues les digo muchas veces, porque a veces sí, ¿no? A veces hay gente que compra algo que no le gusta o no quiere, si no lo hace, digamos, por necesidad o por necesidad de otras personas, perdón. Y en ese proceso, obviamente, esto ya deja de tener sentido, pero en la mayoría de las veces siempre los compradores van a querer, van a desear en función de las expectativas que tienen de los productos, en función de las necesidades que tienen o de los gustos que tienen, en este caso, los compradores. Y aquí también importante, pueden, ¿no? No, para que suceda o se produzca un proceso de transacción, necesariamente el comprador tiene que, además de querer tener la posibilidad de comprar, es decir, tiene que tener dinero o tiene que tener los recursos como para poder adquirir a través de esa transacción ese bien o servicio, ¿no? Si no puede, es decir, si no tiene dinero, no le alcanza, entonces obviamente no tiene sentido el proceso de la consecución de la compra por parte del comprador de ese bien o de servicio, ¿no? O sea, tiene que querer, reitero, un acto voluntario y tiene que poder, significa que tiene que tener las posibilidades económicas para poder adquirir ese determinado bien. Sigamos. Ya. Bueno, la ley de la demanda. ¿Qué nos dice la ley de la demanda a partir de lo que hemos definido como la cantidad demandada? La ley de la demanda nos dice que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, ¿ya? Vamos a mostrarles en un gráfico aquí, justamente este gráfico, me voy a adelantar un poco. La ley de la demanda, por lo usual, siempre se va a comportar como la que están observando ustedes por pantalla, ¿ya? Es una, bueno, se le dice curva, por favor, yo sé que pueden ustedes decir, pero no es una curva, es una recta, sí, es una recta, ¿ya? Pero en el convencionalismo de la explicación en economía se le dice curva, ¿ya? Pese a que tiene una forma de recta, ¿ya? Así que, por favor, eso tómenlo como con los convencionalismos en la explicación, la terminología de la explicación que hacen, en este caso, los economistas con relación a la demanda. ¿Ya? Pero bueno, de todas maneras, la ley que nos decía hace rato tiene una relación inversa. ¿Entre quiénes? Entre el precio y la cantidad. A ver, permítame, voy a tratar de subrayar aquí. Ahí tenemos el precio y aquí la cantidad. Para empezar, siempre una curva de la demanda
¿ya? Pero en este primer caso vamos a empezar hablando así. Tiene dos ejes, ¿no? Tiene un eje denominado eje de las X y tiene un eje denominado eje de las Y. En el eje de las X, ¿ya? Este, por supuesto, ese lo voy a marcar aquí. Espero que puedan observar, ¿ya? El que acabo de escribir, y ustedes ya conocen también de colegio, es un eje de las X o también se denomina de las abscisas. Y el eje Y también se le denomina de las coordenadas. Perdón. Entonces, en el eje de las X vamos a tener o vamos a representar siempre en la curva de la demanda a las cantidades, ¿ya? Se refiere a las cantidades del producto. En este caso, el ejemplo son hamburguesas, ¿no? Cantidad dice de hamburguesas demandadas. Y en el eje de las Y se va a representar el precio obviamente de las hamburguesas. Entonces, la manera en cómo ustedes tienen que observar es de la siguiente forma, en este gráfico de la curva de la demanda, ¿no? Miren, a medida que aumenta la cantidad demandada de hamburguesas, fíjense qué pasa con el precio. Tiende a disminuir, ¿ya? Por ejemplo, para dos hamburguesas, para una cantidad demandada de dos hamburguesas, un precio, aquí es el punto donde estoy señalando, vamos a pintarlo de otro color, ¿ya? Me refiero a este punto que voy a tratar de encerrarlo en un círculo rojo, ¿ya? Es de 2.50, ¿no? Para una cantidad de dos. Pero fíjense qué es lo que pasa para una cantidad de 10. Para una cantidad de 10 hamburguesas, el precio, ¿qué es lo que sucede con el precio? Disminuye hasta 0,50, ¿ya? La unidad. Eso significa que a medida que la cantidad aumenta, entonces, en este caso, el precio disminuye, ¿ya? Eso es un principio fundamental de la curva de la demanda, ¿ya? A medida, reitero, de que la cantidad aumenta, el precio disminuye. O también lo pueden ver ustedes en viceversa, ¿no? O sea, la interpretación viceversa sería en el caso del precio, ¿no? A medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada de un determinado producto. Ahora, escuchen lo que le estoy diciendo. A medida que aumenta la cantidad, disminuye el precio. Aumenta, disminuye. Es relación inversa. A medida que sube el precio, ¿no? La cantidad demandada disminuye, sube, disminuye, aumenta, disminuye. Es por eso que se dice que hay una relación inversa. Hace un momento les mostré en la ley de la demanda, ¿no? Y ahora seguramente ustedes lo van a poder entender mejor, ¿ya? ¿Qué nos dice la ley de la demanda? Aquí está. Ah, perdón, aquí. Hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. A eso se refiere la relación inversa. Se refiere a que mientras sube, mientras aumenta el precio, la cantidad disminuye, ¿no? Y a medida que aumenta la cantidad demandada, el precio disminuye. Es una relación inversa. Siempre van a ver ustedes cuando vean de esta manera esta recta, esta curva que le vamos a llamar por convencionalismo, así de manera hacia abajo, inclinada, oblicua, hacia abajo de manera descendente, es de seguro la curva de la demanda, ¿ya? Y se dice que esta curva, por supuesto, de acuerdo a lo que ustedes también recuerdan de sus conocimientos de geometría cuando estaban en colegio, o trigonometría, también, ¿ya? Tiene una pendiente negativa, ¿no? Por el tema de que justamente está a la izquierda. Miren, en este momento si trazo su pendiente, su ángulo, ¿ya? Es este de aquí, este es el ángulo, ¿ya? Y es, justamente se encuentra a la izquierda del punto, es decir, es negativo, ¿no? Por eso se dice que tiene una pendiente negativa, ¿no? Bueno, también recordarán cómo calculo este ángulo en trigonometría han llevado, ¿no es verdad? Para calcular el ángulo entre una recta, en este caso oblicua, y los dos ejes que tengo que realizar, por supuesto, es la tangente, ¿no es verdad? La tangente que sería igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Ese sería el ángulo
en este caso, que se podría determinar a partir de esta pendiente. Bueno, pero en el caso de economía no vamos a ocuparnos de cuestiones trigonométricas, solamente les estoy mencionando a efectos de que ustedes recuerden y también vean que la característica de la curva de la demanda es que tiene una pendiente negativa y reitero, una relación inversa entre el precio y la cantidad. ¿Eh? Sigamos, por favor. Voy a volver atrás. Ya. Bueno, eso ya está claro porque se dice que es una relación inversa. Bueno, ahora, en términos de lo que significa la cantidad, a ver, miren esta tabla de la demanda, también nos refiere lo que hace un momento hemos observado en el gráfico, ¿no? Fíjense, precio, a medida que aumenta el precio, la cantidad disminuye, a medida que la cantidad aumenta, el precio disminuye. Por ejemplo, miren, para 10 hamburguesas, el precio unitario cuesta 0,50 y para 2 hamburguesas a 2,50, ¿no? Es una relación inversa. Ahora, esta diapositiva es bastante interesante. ¿Cuáles son las determinantes, en este caso, de la demanda? ¿No? Bueno, hay algunas determinantes importantes a la hora justamente de poder determinar cuál es ese comportamiento inverso que hemos explicado hace un momento. ¿Ya? Una de las primeras determinantes se refiere justamente al precio del mercado. ¿Ya? Lo que condiciona que suba o baje el precio, que aumente o disminuya la cantidad, está en función del precio establecido en el mercado. ¿Y a qué se refiere el precio del mercado? Se refiere fundamentalmente a, reitero, a esas interacciones que hace un momento les mencioné entre el vendedor y en el caso del comprador. ¿Ya? Y esas interacciones van a determinar, por supuesto, ¿ya? En este caso, los precios establecidos en función de lo que también les mencioné, del precio aceptante que les dije, ¿no? De que tiene que aceptar tanto el vendedor como el comprador para poder realizar una transacción, ¿no? Entonces, determinante el precio del mercado. Sube el precio del mercado, ¿ya? Automáticamente, que aquí ya saben ustedes que es la relación inversa. Sube el precio del mercado, automáticamente la demanda de ese producto va a disminuir. ¿Ya? Por el tema de que es más caro. Y eso es, obviamente es un poco de sentido común también cuando nosotros usualmente, bueno, a salvo que sea un producto de primera necesidad, van a ver que eso vamos a tocarlo cuando nos toque hablar sobre elasticidades, ¿ya? Pero generalmente de esa manera, ¿no? Pues, hagamos de cuenta de ropa, ¿no? Teníamos acceso a una cantidad de ropa determinada que nos gustaba, pero si sube el precio de esa ropa, de esa marca, entonces obviamente, ¿qué va a significar en términos de demanda? Probablemente que disminuya, ¿no es verdad? Si ha aumentado el precio. ¿Qué van a hacer en este caso los consumidores? Decidirán, si es que es muy cara esa prenda de vestir, decidirán simplemente optar por otra más barata, ¿no es verdad? Entonces va a disminuir con relación a esa marca la cantidad demandada. También depende mucho de lo que significa la renta del consumidor. ¿Qué se refiere a la renta del consumidor? Se refiere fundamentalmente a la capacidad económica que tiene el consumidor o la persona demandante. ¿Ya? Muchas veces se puede ofertar un determinado producto en el mercado a un determinado precio, pero si no está al alcance, en este caso, a las posibilidades económicas de una determinada persona, entonces no va a poder acceder a ese producto, ¿ya? Eso es, entonces depende también del nivel de ingresos que se determina. Precio de los bienes sustitutivos. Hace un momento les mencionaba en el caso de la ropa, de ese ejemplo que les puse, ¿no? Había personas, perdón, personas que estaban interesados en una determinada marca de ropa y al final, como subió el precio, bueno, decidieron en este caso comprar otra marca más económica, ¿no? Entonces, justamente de qué ha dependido el hecho de que los precios y tomamos la decisión de cambiar el producto ha sido de los bienes sustitutivos. En ausencia de una sola opción, los bienes sustitutivos nos dan varias opciones. Igual que en el caso, por ejemplo, de la leche.
¿ya? Puede que en algún momento pueda subir, y como varias veces en el mercado boliviano ha sucedido, ha subido el precio de la leche. Pero afortunadamente han llegado también otros bienes sustitutivos, como en este caso es la leche de soja, de soya, ¿no? Entonces, si subiera el precio de la leche, el precio de la leche de soya, como está fabricada a partir de otros elementos nutritivos, que en este caso es de origen vegetal, la leche de origen animal, entonces eso va a ocasionar que las personas, si no pueden comprar la leche, puedan comprar la otra, ¿no? Entonces, eso obviamente, los bienes sustitutivos nos van a ayudar a decidir, elegir cuando el precio sea más caro de algún producto que yo quiero, o sea, por sustitución. Y eso también va a implicar a posteriori un efecto en la rebaja de algún precio de algún bien, ¿ya? Porque no se olviden, bueno, si bien en el caso de la leche, prácticamente en el mercado boliviano, pues ustedes saben, hay una sola empresa, bueno, no hay una sola, hay varias, pero la más poderosa en Bolivia es la Lechipil, por ejemplo, ¿no? Que acopia prácticamente y compra leche en todos los mercados de los productores, incluso pequeños. Pero aún así, no le convendría subirlo, por ejemplo, a un precio inaccesible, porque la gente pueda tomar la decisión de tomar solamente leche de soya o de otros proveedores. Entonces, eso va a obligar a que luego, obviamente, baje el precio. Otro elemento importante y determinante en la demanda son las preferencias. Las preferencias se refieren a los gustos. ¿Ya? Cuando me refiero a los gustos, se refiere fundamentalmente a qué es lo que una persona en cierto momento desea, ¿ya? Necesita o finalmente lo que le guste, ¿no? En términos de consumo y de demanda está muy vinculado a eso, ¿no? Y otra vez el ejemplo de la ropa. ¿Ya? Podemos tener, digamos, ser cinco amigas o podemos ser cinco amigos que cuando nos vamos de compras no nos vamos a comprar la misma ropa, ¿no? Cada uno tendrá su forma de sus gustos, sus particularidades, de sus estilos, ¿no? Y esos son obviamente las preferencias. Va a depender de qué la demanda en ese caso, de los gustos, de las preferencias de las personas. No a todos nos gusta lo mismo y obviamente eso genera una diversidad en términos de demanda. Otro elemento son las expectativas de los consumidores, es decir, qué es lo que espera un determinado consumidor en el mercado a partir precisamente de lo que requiere, a partir de las preferencias obviamente establecidas, pero también a partir de lo que requiere en términos de su uso, ¿no? ¿Qué espera obtener, qué beneficio espera obtener a partir de esa compra? Esas son las expectativas. Igual, hay mucha gente que tiene expectativas diferentes, puede tener gustos similares, pero expectativas diferentes, ¿no? Ejemplo, los celulares. Alguien puede tener preferencias de que, qué sé yo, de celulares de alta gama, pero las expectativas una bueno, de X o Z y personas pueden ser exclusivamente para las redes sociales, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Para estar más activo en todo lo que significa su dinámica social. En cambio, otros pueden utilizarlo como una cámara fotográfica, ¿no? Es decir, para empezar a hacer bueno, también documentales, ¿no? Relacionados con la captura de imágenes, etcétera. Otro lo puede usar como un dispositivo exclusivamente de comunicación, ¿no? Es decir, para hacer reportajes periodísticos, ¿no? Un mismo celular, me estoy refiriendo, ¿no? Una misma marca. Entonces, las expectativas van a ser diferentes en función de las personas las que han obtenido ese determinado producto. Continuamos. Bueno, esto ya les he mostrado la curva de la demanda. Ahora vamos a ver un principio que es bastante interesante, ¿no? Que siempre también se habla en economía, ¿ya? Y es esta famosa frase célebre en latín que se denomina ceteris paribus, ¿ya? Antes, obviamente, a lo que viene, siempre es importante mencionar, tanto en la curva de la demanda como en lo que vamos a ver posteriormente, es importante determinar que siempre vamos a utilizar esta frase, que significa que todas las variables
excepto la que se estudia, se consideran constantes. Literalmente vamos a decir ceteris paribus cuando mencionemos que lo que estamos estudiando es lo que va a variar, pero las otras cosas se van a mantener iguales, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la demanda, han visto ustedes, se ha determinado a partir de dos variables. Una variable que está en el eje de las X, les reitero, que es la cantidad, y en el eje de las Y estaba el precio. En situaciones de la demanda también han visto ustedes que varían las expectativas, varían las preferencias, varían una serie de factores. Y no son solo esas, ¿no? Hay muchos elementos también adicionales como los costos marginales, beneficios marginales, la inflación, la disponibilidad del producto, las guerras económicas, por ejemplo, con relación a veces, ¿no? Como ha sucedido entre Estados Unidos y China, por razones políticas, o finalmente incluso la disponibilidad de productos, la calidad de productos. Por ejemplo, lo chino, ¿no? A veces eh, entra, digamos, dentro de los factores a considerar eso, ¿no? El tema de la calidad. No hay un producto chino solamente de una sola calidad, hay de primera, segunda, tercera. Ustedes saben mejor que yo cuando van al mercado cómo es el tema de las compras, ¿no? Pero vienen toda esa serie de factores que les estoy hablando, entra en la ecuación de la demanda. Pero para mantenerlo constante, vamos a decir ceteris paribus. Es decir, vamos a decir que esas variables se van a mantener constantes y solamente vamos a estudiar, en este caso, el comportamiento del precio con relación a la cantidad en la demanda. Entonces, cada vez que les digo, estudiamos el precio en función de la demanda o de la cantidad, ceteris paribus. Significa, si les pregunto en el examen, ¿qué quiero decir cuando estudio el precio en función de la cantidad en la demanda ceteris paribus? Significa que voy a estudiar el precio y la cantidad manteniendo todos los demás factores constantes, lo que les acabo de decir, cuáles, calidad de productos chinos, inflación, etcétera, 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 ¿no? Que podrían variar en todo lo que significa el comportamiento de la demanda, ¿ya? Entonces, aquí decimos, justamente está aquí en un recuadro, dice la pendiente de la curva de la demanda es descendente porque ceteris paribus, significa manteniéndose todo lo demás constante, el descenso de los precios implica una mayor cantidad demandada, ¿ya? Si se pregunta en el examen, ya saben, esto significa que se mantienen todas las cosas constantes. Bueno, la demanda del mercado, ahora es otro concepto importante que tenemos que obviamente estudiar con relación a este tema. ¿Qué es la demanda del mercado? La suma de todas las demandas individuales de un bien o servicio. ¿Ya? Hace rato en el gráfico que les mostré, justamente es una demanda, incluso vamos a decirlo así, que puede ser individual o grupal para un cierto grupo de personas. Pero cuando hablamos ya de demanda del mercado, vamos a referirnos a la sumatoria de todas esas demandas individuales. O sea, se construye una sola, en conjunto, que van a explicar justamente el comportamiento a nivel de mercado, que es al final el determinante en términos de lo que significa el precio, ¿ya? Gráficamente, perdón, las curvas de demanda individuales dice que son sumadas horizontalmente para obtener la curva de la demanda del mercado. ¿Qué significa esto? Significa, vamos a irnos un poco ahí, significa que cada vez que nosotros vayamos sumando, perdón un ratito, cada vez que vayamos sumando cada demanda individual, vamos necesariamente a tener que agruparlas, ¿ya? Y aquí por eso dice sumadas horizontalmente, significa agruparlas de manera que consecutivamente y acumulativamente tengamos un solo comportamiento a lo largo de lo que significa el mercado, ¿ya? Entonces, si también en algún momento les pregunto de qué manera son sumadas las demandas individuales para obtener la demanda del mercado, ustedes me responderán de manera horizontal o acumulativa. Esto ya hemos explicado. Bueno, usualmente también vamos a tener, ahora un poco yéndonos a estudiar los cambios en la curva de la demanda, ¿no?
cómo se produce un cambio en la curva de la demanda y cómo se produce este desplazamiento a lo largo de esta curva. Bueno, para eso, lo que primero vamos a observar en esta curva, es donde ustedes observan, es justamente cómo se pueden producir algunos cambios en función de la cantidad. Miren acá en esta línea azul que ustedes ven que tiene pendiente negativa, es por supuesto la curva de la demanda, ¿no? Es la curva de la demanda, la característica, ya les había dicho, siempre va en sentido decreciente o inversamente proporcional, inverso, ¿no? Entre el precio y la cantidad. Ahora la pregunta es, ¿se puede desplazar a lo largo de la curva de la demanda? Sí, la respuesta es sí, ¿ya? Sin que cambie la curva, sí. Eso va a estar en función de qué? En función del comportamiento de las cantidades y va a estar también en función del comportamiento de los precios, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de un bien determinado, por ejemplo, cigarrillos, está diciendo, ¿no? La curva de la demanda es de 1 y fíjense, están los bienes de 20 a 12 disminuyendo. Esta disminución de la cantidad demandada, ¿en qué va a repercutir? En un aumento del precio del bien, de 2 a 4. Consiguientemente, se va a producir un desplazamiento en la curva de la demanda. Y a ver, miren, voy a cambiar un poquito el color, ojalá pueda, aquí está. Podamos mostrarles con este otro color. A ver qué color, este está bien. Por ejemplo, fíjense ustedes aquí. ¿Ya? Esta flechita en rojo que acabo de señalar, que espero que lo observen también en pantalla, está con lila, nos muestra que la curva se va a desplazar del punto A a la C, del punto A, reitero, que está aquí en la parte inferior, al punto C, que está aquí en la parte superior, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando la cantidad demandada disminuye y lo que va a producir un incremento del precio, ¿ya? Entonces, si les pregunto también en el examen, les digo de qué manera se puede producir un desplazamiento de la demanda en la curva de la demanda, perdón, ustedes me dirán, se va a producir cuando exista una disminución de la cantidad y un incremento del precio, ¿no? Solamente, me reitero, a lo largo de la curva de la demanda, ¿ya? No se va a modificar la demanda, ¿no? Esta curva no se va a mover más hacia la izquierda ni más hacia la derecha, simplemente se va a desplazar a todo lo largo, ¿ya? Eso por favor tomen en cuenta. Entonces, en ese caso, se habla de un desplazamiento de la curva de la demanda, ¿ya? Pero también hay casos en los cuales se puede producir o se produce un fenómeno bastante interesante, ¿no? Es el cambio de la demanda mismo, ¿no? Como están observando ustedes en este gráfico, ¿ya? En este caso, ya no solamente se está desplazando, voy a ver aquí si se ve mi señalador o no, perdón un ratito, aquí creo que está, no, a ver, no sé si observan, sí, creo que observan, es como un puntero láser, ¿no? Que estoy ahorita señalando. Esta es la curva original, ¿no? La curva de la demanda de uno de hace un momento. Fíjense, pero ahora que está sucediendo un fenómeno bastante interesante. Por un lado, dice que se presenta una curva de la demanda D sub 2 y a este otro lado se presenta una disminución de la demanda en una curva D sub 3. Es decir, aquí no se ha desplazado simplemente la demanda, o más bien dicho, en este caso, el comportamiento de la demanda a lo largo de la curva, sino se ha movido prácticamente la demanda en una de las dos direcciones, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Cuando hablamos de esa situación, ya no hablamos desplazamiento a lo largo de la curva, sino desplazamiento de la demanda propiamente dicha, ¿ya? No, no, por favor, no se confundan. La primera, desplazamiento a lo largo de la curva, se refiere fundamentalmente
a simplemente moverse a lo largo de la curva, como en este gráfico. Pero ya el desplazamiento de la demanda mismo, propiamente dicha, ya no es a lo largo, sino es ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha. Son nuevas curvas de la demanda, ¿ya? Ahora, obviamente esto se va a producir bajo diferentes circunstancias, ¿ya? Por ejemplo, el desplazamiento hacia la curva de la derecha generalmente se produce en situaciones en las cuales existe ya una cantidad, bueno, un incremento de la cantidad producida proporcional al incremento también de los precios, ¿ya? Entonces, ahí usualmente lo que se dice es que en el mercado existe un mayor comportamiento en términos de algún determinado producto en su cantidad, se ha incrementado su cantidad y obviamente a un precio de mayor incremento, entonces se ha incrementado la presencia en el mercado. En cambio, el sentido hacia la izquierda es lo contrario, ¿ya? Es decir, ha habido una disminución de la cantidad de un determinado producto y con la consiguiente disminución también en términos de expectativas de los precios. Por ejemplo, los celulares obsoletos, solo por ponerles un ejemplo. La cantidad demandada de los celulares que ya no están en el mercado presentes. Un momentito, por favor. Perdón. Entonces va a producir que las expectativas de las personas ya no quieran, digamos, o ya no necesiten o ya no sea de interés esa gama de celulares, ¿no? Antiguos. Entonces se va a disminuir la demanda, poco a poco disminuir hasta desaparecer. Más allá de que incluso puedan algunos ofertar precios, ¿no? Porque pueden decir, es un celular clásico, como todo lo clásico es caro, pero aún así tiende a disminuir. En cambio, en el sentido contrario, prácticamente va a tender a aumentar o a incrementarse ya de manera significativa, incluyendo, bueno, esto como se habla también a partir de la necesidad. Entonces, en función de esa necesidad, ahora vamos a ver un poco el comportamiento con relación a los bienes, tipos de bienes, ¿ya? Que son determinantes justamente en función del desplazamiento de la curva, ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y tenemos dos tipos de bienes, uno determinado bien normal y otro denominado, perdón, bien inferior. ¿Qué es el concepto de bien normal y qué es el concepto de bien inferior? Cuando hablamos de un bien normal, nos referimos fundamentalmente a aquellos bienes de tipo de primera necesidad. Y un bien inferior se refieren a aquellos tipos de bienes que no son de primera necesidad y que obviamente pueden ser prescindibles o sustituibles, ¿eh? Entonces, justamente aquí, ¿qué nos dice este principio? Ante un incremento de la renta, la demanda de un bien normal aumentará, ¿no? Y eso es un poco lógico. Como les decía, si nos referimos a un bien normal de primera necesidad, estamos hablando, por ejemplo, del caso de los alimentos, ¿no? Si le aumentan el sueldo a una determinada persona, su renta, ¿ya? Seguramente va a poder comprar más alimentos de los que compraba antes o también va a poder comprar otros alimentos necesarios para su subsistencia, ¿no? Entonces, la demanda de ese bien, de esos bienes de primera necesidad alimenticios van a aumentar. Y en cambio, el otro principio que nos dice, fíjense, nos dice ante un incremento de la renta, ¿ya? La demanda de un bien inferior disminuirá, ¿no? O sea, le han aumentado el sueldo, pero obviamente ahora hablamos de aquellos bienes que no son de primera necesidad, que pueden ser sustituibles, ¿no? Entonces, ¿qué hacen generalmente las personas? Les hablo en el sentido común y corriente gente común, ¿no? Las decisiones del sentido común de las personas, ¿no? Se recibe una mayor cantidad de sueldo, va a invertir obviamente en bienes de primera necesidad y los bienes de lujo posiblemente en algún momento lo desee, pero por lo general va a preferir ahorrar, va a decir, no, prefiero no invertir aún, este es un bien que no lo necesito en este momento y por tanto lo que voy a hacer es prescindir temporalmente, ¿no? Hasta que baje de precio. Por eso se dice la demanda de un bien inferior disminuye ante un determinado incremento, porque las personas, obviamente por racionalidad y sentido común, van a preferir gastar uno en
gastos de sobrevivencia y dos, en ahorro, ¿no? Para por situaciones futuras. Bueno, esto ya les expliqué. Bien normal, consiguientemente, fíjense, va a desplazar la curva de la demanda hacia la derecha, ¿no? Están fijándose del D1 a la recta, a la curva D sub 2. En cambio, en un bien inferior, la demanda ante un incremento de la renta o de los ingresos va a desplazar la curva de la demanda hacia la izquierda, ¿no? O sea, que prácticamente puede producir conforme pasa el tiempo a una total, vamos a decir así, desaparición, ¿no? De ese producto, la demanda de ese producto. Bueno, a partir de ello, también tenemos eh, los precios, el comportamiento de los precios a partir de otro conjunto de bienes, ¿no? Que en este caso vamos a denominarlos como bienes sustitutivos o bienes complementarios, ¿no? Hace rato hablábamos de bienes normales o inferiores y ahora estamos incorporando dos categorías adicionales, ¿no? Los sustitutivos y los complementarios. Y dice, cuando el descenso del precio de un bien reduce la demanda de otro bien, los dos bienes se llaman sustitutivos. Reitero, ya eso a veces en los exámenes siempre se confunden y no pueden a veces relacionar el concepto, ¿ya? Dice, fíjense, descenso del precio de un bien reduce la demanda de otro bien. Se dice que son sustitutivos, ¿no? Eso significa que prácticamente un bien, el precio de un determinado bien, ¿ya? Está condicionado a la demanda de otro bien, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, estamos hablando en el caso de la leche y el queso, por ejemplo, ¿no? Se podría decir que sí son bienes sustitutivos porque uno depende del otro. En cambio, dice, cuando el descenso del precio de un bien aumenta la demanda de otro bien, los dos bienes se llaman complementarios, ¿no? Fíjense, descenso del precio de un bien, la demanda aumenta la demanda de otro bien, ¿no? Entonces, a ese fenómeno se denomina también como bienes complementarios. Por ejemplo, veamos el caso de los bienes complementarios con relación justamente a algunos productos que, bueno, en ciertos momentos existen en el mercado, coexisten en el mercado y prácticamente nos produce bueno, nos ocasiona que podamos comprar. Por ejemplo, les voy a decir en el caso de los productos alimenticios, bueno, hay naturales y no naturales, aunque no tenemos en Bolivia todavía esa costumbre de diferenciar, pero por ejemplo, una disminución del precio de ciertos productos a veces nos va a condicionar a que podamos buscar otros de más calidad, ¿no? Por ejemplo, si está barato el tomate y realmente yo quiero consumir productos orgánicos, ¿ya? Entonces voy a preferir buscar tomates que tengan productos, o sea, sean producidos orgánicamente. Entonces, ahí ya tengo bienes complementarios. ¿Cuáles serían los tomates producidos sin normas de producción orgánica? Y los otros serían los que tienen normativas de producción orgánica, serían los complementarios, ¿no? Entonces, eso también depende un poco de las expectativas, reitero, y de las capacidades que tengan las personas. Bueno, algunas dudas o consultas, por favor, estimados estudiantes, hasta aquí. Si tuviesen. Bueno, si no tienen dudas o consultas, eh, para ya un poco finalizar la clase del día de hoy, y ya para que en la siguiente ya vamos a entrar de lleno a la parte de la oferta. Vamos a ver algunas características o connotaciones, principalmente con relación a lo que significan los desplazamientos, ¿ya? Fíjense ustedes, hay variables como el precio, la renta, el precio de los bienes relacionados, gustos, expectativas, números de compradores. Lo importante que tienen que fijarse aquí es cómo estas variables representan el desplazamiento, ya sea el desplazamiento o el movimiento a lo largo de la curva. Fíjense, por ejemplo, en el caso del precio. El precio, miren qué dice,
representa solamente un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. O sea, cualquier cambio en el precio no va a desplazar la curva de la demanda. A eso se refiere. Simplemente la va a mover en una dirección u otra. En cambio, la renta, el precio de bienes relacionados, gustos, expectativas, compradores, sí van a desplazar la curva de la demanda, sea a la izquierda, sea a la derecha, sea a través de bienes normales, bienes inferiores, bienes sustitutivos o bienes complementarios. Esos van a desplazar la curva de la demanda hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿ya? Entonces, igual, si en algún momento necesitamos analizar, se les pregunta cuál de las variables ocasiona o genera un simple movimiento a lo largo de la curva de la demanda, ustedes dirán simplemente el precio y con eso ya obviamente estará respondido porque solamente eso desplaza a lo largo de la curva. Bueno, dudas y consultas, señores estudiantes, por favor, hasta aquí. ¿Todo está claro? Sí, dice, Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, por hoy vamos a quedar aquí, por favor, les voy a soltar un poquito antes porque sé que tal vez tienen otras clases después y que obviamente tienen también que pasarlo tal vez presencialmente, no les va a dar tiempo, ¿ya? Entonces, quedamos por hoy aquí y lo voy a subir esta grabación al YouTube y les voy a enviar el enlace y vamos a continuar, por favor, la siguiente clase ya con la parte de la oferta ya también, y vamos a ver algunos problemas y ejercicios relacionados con eso, ¿ya?